Gloria a Dios. Baja abajo un poco. Dios es bueno. Un día más nos encontramos aquí en la presencia del Señor y los hermanos, como ha leído la hermana María, los hermanos juntos en armonía. ¿Estamos en armonía? O cada uno tocamos por nuestra cuenta. ¿Sabéis que la armonía es que se oiga, toquen todos, pero que se oiga un solo sonido? Eso significa armonía, que estemos los hermanos juntos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo desear, que es lo que desea Dios, ¿no? Debemos amar como Dios ama, debemos sentir lo que Dios siente. Y esa es armonía con nosotros, entre nosotros, y la armonía con Dios, que es la más importante, ¿verdad? Pero la armonía con Dios empieza en su cuerpo, en su iglesia. Bien, pues bienvenidos a todos. Un día más, es un privilegio poder compartir con vosotros la palabra de Dios. No sé, yo me siento bien, me siento feliz, dichoso, bienaventurado, bendecido. No sé vosotros. La Biblia dice que somos bienaventurados, y bienaventurado significa todo eso, felices, dichosos, bendecidos por el Señor. El abrir los ojos por la mañana ya es una bendición, es un milagro, es algo que el Señor nos regala, un nuevo día, eso es precioso, ¿no? Y a veces no somos agradecidos, vamos a nuestro, digamos, aire y no nos damos cuenta que si abrimos los ojos es por la misericordia de Dios. Es importante que como creyentes entendamos esto, que cualquier paso que damos es porque Dios lo permite. Cualquier trabajo que tengas es porque Dios lo permite. Cualquier situación que tengas es porque Dios lo permite. Y por eso tenemos que ser agradecidos con Dios y darle las primicias, sobre todo en el día, en su día, en el día de hoy, que es el día en que el Señor resucitó, venció la muerte y nos dio vida a nosotros, que estábamos también muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nos resucitó a una nueva vida. Bien, pues hoy quiero continuar con el mensaje que se quedó interrumpido. Luego tuvimos el culto de testimonios la semana pasada, que fue precioso. Lo vamos a hacer más de una vez, porque es un gozo ver cómo el Señor obra en la vida de nosotros, ¿no? Y es bueno que lo compartamos unos con otros. La iglesia es bendecida con los testimonios de sus miembros, de los hijos de Dios. Bien, pues el tema que estábamos tocando era fe, confesión y aplicación. Quiero hacer un pequeño resumen, porque ya hace 15 días y supongo que algunos, por lo menos 2 o 3 no se acordarán. El resto creo que sí, porque sé que tenemos buena memoria, ¿verdad? Bien, pues decíamos que había 3 cosas súper importantes en la vida cristiana, que es primero fe en la palabra de Dios, fe que la palabra de Dios es la verdad. También confesar, reconocer que esa palabra precisamente es eso, es la verdad, y que nosotros nos dejamos guiar por la verdad y así somos verdaderamente libres. Y luego la aplicación de esa palabra, la aplicación de la verdad a nuestra vida, para que pueda haber fruto, porque para que esa palabra produzca efecto. El escritor de Hebreos declara que sin fe es imposible, o sea, no se puede agradar a Dios. Todo aquel que se acerque, o sea, una de las condiciones esenciales para poder acercarse al Señor es la fe. Si no hay fe, no te puedes acercar al Señor, porque si no crees en Él, no te puedes acercar, es imposible. Por eso el escritor de Hebreos declara que sin fe no se puede nunca agradar a Dios, porque el que se acerque a Él debe creer que Dios existe y que también recompensa, que premia a todos aquellos que le buscan con sinceridad. Por eso, resumiendo este punto, la persona que se acerca a Dios tiene que creer en 2 cosas importantes. Primero, que hay un Dios, que Dios existe, y en segundo lugar, que Él premia, que Él galardona nuestra fe, nuestra forma sincera de acercarnos a Él. Luego preguntábamos cómo se recibe la fe. En el momento de convertirnos,
Dios deposita en nosotros una medida de fe. Cuando tú aceptas el plan de salvación de Dios, que es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Dios deposita una medida de fe. Y esa medida de fe es nuestra responsabilidad y nuestra obligación desarrollarla. En Mateo capítulo 17, verso 20, Jesús les dice a sus discípulos: por vuestra poca fe, porque le preguntaron por qué ellos no habían podido expulsar un demonio de un chico lunático. Les dijo Jesús: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible para vosotros. Hermanos, muchos creyentes no entienden bien cuando Jesús dice que nuestra fe, o se refiere a nuestra fe como un grano de mostaza. Jesús quiere transmitir y enseñar con esto que una semilla que no es plantada, una semilla que no se cuida, una semilla que no es regada, tiene potencial dentro de sí para dar fruto, pero nunca lo va a dar si no se planta, se riega y se cuida. Eso es una realidad, cualquier agricultor sabe eso. Una semilla es una fábrica. O sea, un hueso de oliva es una fábrica de aceitunas, ¿verdad? Pero hay que plantarlo, hay que regarlo, hay que cuidarlo, hay que abonarlo para que en su día produzca fruto. Pues eso es lo que ocurre con la palabra de Dios. La palabra de Dios tenemos que vivirla. Tenemos que plantarla en nuestro corazón, regarla con nuestra oración, regarla con nuestro ayuno, regarla y cuidarla para que esa palabra produzca fruto. ¿Dónde se encuentra la fe? ¿Cuál es la fuente para desarrollar la fe? Pablo, todos sabemos y conocemos este versículo, nos da la clave en Romanos 10, 17. Dice así: así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia, oír el Evangelio acerca de Cristo. El oír y el oír de la palabra de Dios produce fe, desarrolla nuestra medida de fe que Dios puso en nosotros cuando nos convertimos. La fe, por tanto, va creciendo, va desarrollándose al tener un contacto directo y diario con la palabra de Dios. Al leerla, al estudiarla, al meditar en ella, al escucharla, eso va a tener que ser a través de una intimidad, de una buena relación de intimidad con el Señor, si no es imposible. Y entonces su palabra va a producir fruto, sin olvidar la importancia de la oración. Hermanos, todo lo que conseguimos del Señor viene a través de la oración. Por eso el enemigo, Satanás, no quiere que oremos. Nos desvía, nos despista cuando nos proponemos a orar. Siempre hay, digamos, pensamientos que el diablo pone en nuestra mente para que no oremos, distracciones, moscas. ¿Habéis visto alguna vez esas mosquitas que vas andando por la calle o haciendo deporte o lo que sea y llega una mosca y se une a ti y no hay manera de que se vaya, ¿verdad? Empieza por aquí como si no hubiera otra cara en el mundo. A mí me ha pasado, y muy recientemente, y está dándole y venga a darle y la mosca, y boom, y vuelve, y se va, pero vuelve, y vuelve. Busca otra cara, déjame tranquilo. Pues así son los pensamientos, las distracciones que el diablo pone en nuestra mente para desviarnos del enfoque primordial y esencial, que es la oración, es hablar con nuestro Padre Celestial. Yo siempre digo que estamos a una oración de conseguir cosas de parte de Dios, cosas, claro, que estén de acuerdo a su voluntad. En definitiva, hermanos, cuando Jesús habla de la fe como un grano de mostaza, se está refiriendo que la fe hay que hacerla crecer, hay que cuidarla, hay que hacer que se desarrolle a través de nuestra cercanía con el Señor. Esa es nuestra parte, la parte que nos corresponde. Y entonces, como dice Jesús también en una de sus parábolas, ese granito de mostaza se va a convertir en un árbol frondoso donde los pájaros hacen su nido, ¿verdad?
En Hebreos 11:1 vemos la definición de la fe, donde el escritor dice que la fe es la garantía de las cosas que esperamos. Es tener la certeza, la garantía de que lo que le pedimos al Señor, estando de acuerdo a su voluntad, lo vamos a recibir. Y también es la certeza de las realidades que no vemos. Cosas que Dios hace, que nuestros sentidos no perciben, pero por fe las creemos. Eso es fe. La fe es tener la confianza de la verdad del Evangelio. Es reconocer, tener la certeza de que el Evangelio es la verdad y que Dios es un Dios real y es fiel, porque Dios es fiel, siempre ha sido fiel. En el antiguo pacto, en la iglesia primitiva, fue fiel con la iglesia primitiva y sigue siendo fiel hoy con su iglesia, con nosotros. Y por eso tenemos que confiar plenamente en Él, aunque nuestros sentidos físicos no lo perciban. Si Dios lo dice, está hecho. Amén. Y eso es tener fe. Muchas personas dicen tener fe, pero cuando se presentan los problemas como que ya pierden su fe. Es que no sé, el Señor no me escucha, el Señor no está, el Señor te escucha siempre. El Señor siempre está atento a tu clamor. Pero ¿cuándo clamas a Dios? La Biblia dice, clámame y Él te va a responder, pero debemos clamarle todos los días, diariamente. No cuando las cosas nos vengan mal, debemos clamar y debemos agradecerle, que a veces nos falta eso, ser agradecidos con Dios. Agradecerle, como he dicho al principio, cada segundo que respiramos, porque eso es un regalo de Dios. Decíamos también que la fe se demuestra actuando sobre ella. El apóstol Santiago dice en el capítulo 2, verso 14, ¿de qué aprovechará si alguien dice que tiene fe y no le acompañan las obras? ¿Podrá esa fe salvarle? La fe, hermanos, se demuestra actuando sobre ella. Si la fe lo dice, o sea, si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo y actúo, me muevo. Como yo suelo decir, yo muevo el pie y el Señor pone el piso. Si no muevo el pie, Dios no pone nada. La fe empieza actuando. Y es a lo que se refiere Santiago cuando dice que la fe que no lo demuestra, que no demuestras esa fe, es una fe ficticia, es una fe que es inútil, que no sirve para nada. Luego también están las buenas obras, que son consecuencia de nuestra fe. Y esas buenas obras están preparadas también de antemano para que andemos en ellas. Entonces la consecuencia de demostrar tu fe es actuando sobre lo que la palabra de Dios dice y haciendo buenas obras, porque son consecuencia de lo que creemos. Amén. Otra cosa que siempre debe ir unida a la fe es la confesión, el reconocimiento con nuestra boca. A veces creemos mentalmente, pero no lo proclamamos con nuestra boca. Es necesario que lo que crees dentro de tu corazón lo diga tu boca, para testimonio a los demás y para que también el diablo lo oiga. ¿Entendéis? Porque Dios sí sabe cómo pensamos, pero el diablo no. El diablo nunca puede entrar en tu pensamiento. Por eso tienes que confesarlo con tu boca, que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. ¿Sabéis que cuando glorificamos, cuando le damos la gloria al Hijo, estamos también glorificando al Padre? Porque el Hijo es Dios y el Padre es Dios, así como el Espíritu Santo. En Romanos 10 vemos la clave sobre esto, capítulo 10, verso 8. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la fe que predicamos, que si reconoces, que si confiesas, ¿con qué? Con tu boca, que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, crees realmente dentro de tu ser que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, la fe permite apropiarnos de los resultados. La fe debe nacer y debe crecer en lo más profundo de nuestro ser. No debe ser una fe mental ni una fe que salga de la boca para afuera.
debe nacer dentro de nuestro ser interior. La Biblia lo llama el corazón, pero es el espíritu, nuestro verdadero yo, lo que realmente somos, debe creerlo, debe nacer la fe ahí. Y cuando nace la fe ahí, es una fe auténtica y es una fe verdadera. Por eso Jesús en Lucas 6:45 dijo: de la abundancia de vuestro interior, de vuestro corazón, de vuestro espíritu, habla la boca. Yo te pregunto, ¿de qué estamos llenos? ¿Estamos llenos de la palabra de Dios? Pues si estamos llenos de la palabra de Dios, nuestra boca hablará la palabra de Dios. Por eso es la importancia de, como creyentes, estemos familiarizados con la palabra de Dios y que nuestro interior esté lleno de ella. Entonces, si nuestro interior está lleno de la palabra de Dios, nuestra boca hablará la palabra de Dios. De la misma manera, hermanos, que un cuerpo físico necesita alimentarse, y sobre todo bien, no se puede comer cualquier cosa. Cuando tu cuerpo físico tú lo alimentas bien, hay un desarrollo positivo. Lo mismo ocurre cuando alimentamos el espíritu. Y debemos recordar que el espíritu se alimenta de la palabra de Dios, no hay otro alimento. Y debe ser la palabra de Dios pura, sin adulterar. Y entonces, cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu de la palabra de Dios, esa fe será auténtica y será real. Por eso la importancia, hermano, de alimentar nuestro espíritu a través de la lectura de la palabra, de la meditación, de escuchar la palabra de Dios, del ayuno también, esa relación correcta con el Señor, va a fomentar siempre nuestra fe. Un cristiano, alguien que se llame cristiano, que no fomente su fe, escuchando, leyendo, meditando la palabra de Dios, y no tenga una buena intimidad, una buena, correcta relación de intimidad con el Señor, no podrá nunca confesar y reconocer al Señor. Y eso hará que termine en una persona incrédula, aunque se llame cristiano. ¿Me estoy comprendiendo? Si yo me llamo cristiano y no tengo una buena relación con el Señor a través de la lectura diaria, de la meditación, del estudio, de escuchar su palabra, nuestra fe no se va a desarrollar nunca. Y acabaremos siendo personas, aunque nos llamemos cristianos, personas incrédulas, que ante la mínima circunstancia adversa nos vamos a venir abajo. En Hebreos 3:12 el escritor dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En otras palabras, aquí el escritor de Hebreos está diciendo: tened cuidado y aseguraos de que ninguno de vosotros tenga un mal corazón, un corazón incrédulo que le haga alejarse de Dios. Cuando en tu interior no crees, cuando tu espíritu no cree, te alejas de Dios. Porque para poder, como hemos dicho al principio, para poder acercarnos al Señor, necesitamos fe. Es una condición indispensable. Si no, es imposible que podamos acercarnos. Cuando una persona, incluyo a muchos creyentes, comienza a confesar cosas negativas, palabras de duda, estamos perdiendo la ventaja. El enemigo nos coge ventaja perdemos la ventaja que Dios tiene a través de su palabra. Tenemos una gran ventaja, pero cuando no tenemos fe, perdemos esa ventaja. Y el diablo, como decía Pablo, nos toma ventaja. La fe es importante en la vida de un creyente. Por eso nos llamamos creyentes, porque creemos. Y creer significa eso, tener fe. Vemos un ejemplo. Sabéis que a Abraham se le llama el padre de la fe, ¿no? Es un héroe, digamos, de la fe. Y en Romanos capítulo 4 leemos los versículos del 19 al 21. Dice así: Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Recordemos que tenía casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de su esposa Sara. Dice el versículo 20: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Dios le había hecho una promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que iba a ser padre de multitudes.
pero tenía 100 años y no había concebido, su esposa Sara era estéril y no había concebido ningún hijo. Y sabéis que para que haya descendencia hay que tener hijos, ¿verdad? Para que esa promesa de Dios a Abraham se cumpliera, necesitaba tener hijos. Y dice que él no dudó de la promesa de Dios. ¿Y cómo fortaleció su fe? Dándole gloria a Dios. Importante. En los momentos difíciles, cuando vemos las cosas muy negras, cuando vemos que parece ser que el Señor no nos escucha, dice que glorificó a Dios. La importancia de darle a Dios la gloria. Estemos pasando por lo que estemos pasando, Dios se merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Eso va a fortalecer nuestra fe. ¿Por qué? Dice, porque estaba plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Abraham seguía confiando y teniendo fe plena en el Señor, aun cuando ya su cuerpo estaba como muerto, casi muerto, dice la Biblia, porque tenía más de 100 años, cerca de 100 años, y su esposa también muy mayor, era estéril. Abraham no dudó nunca de Dios. Esa es la importancia. Recordemos cuando le pidió en sacrificio a Isaac, después de concebir y dar a luz Sara un hijo, el hijo de la promesa, le pide que se lo sacrifique. Señor, tanto tiempo esperando, confiando en ti, tengo un hijo ya muy mayor, con 100 años, y resulta que ahora me lo pides que te lo sacrifique. ¿Cómo se va a cumplir tu promesa? ¿Le dijo eso? No. Abraham nunca dudó de Dios. Y eso es algo que tenemos que aprender. Fortalecernos en la fe, dándole la gloria a Dios. Y dándole la gloria a Dios es andar en obediencia a Él. Tú no puedes darle gloria a Dios si no le obedeces. Puedes decirlo con tu boca, pero realmente no sale de tu corazón al no haber obediencia. La obediencia abre las puertas a la bendición de Dios. Por tanto, ¿cómo lo hizo Abraham? Primero, no confesó las cosas negativas de su situación. No confesó que él era viejo ya, mayor. No confesó que su esposa era estéril, sino que confesó las cosas positivas. Dijo, creo en tus promesas y sé que se van a cumplir. Las personas, hermanos, tienden a fijarse y a valorar más lo negativo que este mundo nos ofrece, en vez de confesar lo positivo que siempre encontraremos en la palabra de Dios. Es un error que cometemos, incluso muchos creyentes cometen ese error. Confían más en lo que el mundo dice, o lo que el mundo te aconseja, o lo que las personas del mundo, que incluso no conocen a Dios, te dicen, creen más en ella, que en lo que la palabra de Dios nos dice, que siempre es positivo, porque la palabra de Dios siempre es positiva. Amén. Confesar las cosas negativas que encontramos en este mundo hacen que nuestra fe se debilite, que pierda fuerza, y nuestro corazón empieza a recibir duda. Y entonces, ¿qué pasa? Que perdemos la paz interior. ¿Sabéis lo que es la paz interior? Esa paz que en medio de la prueba, esa paz que en medio de los problemas, tú recibes y la sientes, que sobrepasa, dice, todo entendimiento humano. Esa paz te viene a través de la fe, a través de la cercanía con el Señor. Aún en los momentos más críticos de tu vida, puedes mantenerte en fe, si crees realmente en las promesas de Dios. Las promesas de Dios se cumplen siempre. En segundo lugar, Abraham demostró lo que creía con hechos. O sea, no lo dijo de boca, sino que lo demostró con hechos. Debe siempre haber una sincronización entre lo que creemos, lo que confesamos y cómo actuamos. La fe en la palabra de Dios debe estar alineada siempre con lo que decimos con nuestra boca y lo que hacemos con nuestros hechos. ¿Estáis de acuerdo?
La fe se demuestra así. Que lo que confieses con tu boca sea lo que crees en tu corazón y luego lo demuestres obedeciendo, haciendo, con hechos. Nuestro corazón debe estar lleno, por tanto, de la palabra de Dios para que nuestra fe crezca y se desarrolle correctamente. Y así nuestra boca confesará, reconocerá siempre las cosas positivas que hay en la palabra de Dios y nunca lo negativo que nos ofrece este mundo. La palabra de Dios expresa claramente cómo debe ser nuestro lenguaje. Quiero entrar un poco en la forma de hablar, porque aunque el diablo quiere quitarle importancia y nos induce a no tiene importancia hablar mal, no pasa nada, tiene gran importancia lo que nuestra boca confiesa. La palabra de Dios, en la palabra de Dios hay muchísimos pasajes que hablan de cómo debe ser nuestro lenguaje, que cómo debe ser nuestra confesión de fe, porque lo que hablamos a veces son confesiones de fe o confesiones de duda. Cuando no confesamos fe, claro, confesamos lo contrario. Es muy importante, quiero que sepa, es muy importante para Dios lo que decimos, cómo hablamos, qué es lo que sale de nuestra boca. Para Dios es sumamente importante. En Mateo capítulo 12, versículo 34, Jesús responde a los escribas y a los fariseos cuando le exigían una señal que demostrara quién decía ser. Y entonces mirad lo que les contesta y cómo le llama. Generación de víboras. No tenía pelo en la lengua Jesús, ¿verdad? Hablaba claro. Hoy en día si hablas así, ¡qué pastor! Mira lo que ha dicho, víbora, que soy una víbora. Seguro que si yo os dijera eso directamente, alguno me tiraría lo que tuviera a mano. Un zapato, una piedra, una muleta, algo. Pero aquí Jesús habla bien claro. Dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? No se puede hablar lo bueno si eres malo, es imposible. Y luego vuelve a decir, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en vuestro interior es lo que vuestra boca va a confesar. De lo que esté lleno nuestro corazón, nuestro espíritu siempre va a hablar nuestra boca. Tarde o temprano, aunque lo disimulemos, tarde o temprano sabrá lo que realmente somos y lo que realmente tenemos dentro de nosotros. Hay personas que disimulan, quieren disimular lo que realmente son, pero al final sale todo a la luz. Podrás engañar por un tiempo, podrás esconder tu situación o tu forma de ser por un tiempo, pero al final, con el trato, la gente se da cuenta de cómo eres. Porque de lo abundante que tengas dentro, vas a demostrarle a los demás a través de tu confesión, a través de tu boca. Por tanto, ¿por qué es tan importante para Dios lo que decimos? En Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20, Jesús les contesta a los escribas, vuelve a contestarle y a los fariseos sobre la tradición que tenían de lavarse muchas veces las manos como un acto litúrgico. Ellos se acostumbraban a lavarse las manos. Hoy se ha puesto de moda también con esto del COVID, de lavarnos las manos continuamente. Yo cada vez que oigo eso me acuerdo de este versículo, de cómo la costumbre, por actos de liturgia, tenían los fariseos y los escribas de lavarse muchísimas veces las manos al día. Y no es que Jesús no quiera que seamos limpios, pero aprovecha la circunstancia para dar una enseñanza tremenda. Mirad, dice el verso 18, lo que sale de la boca sale del corazón, como ha confesado Jesús. Y esto es lo que contamina al hombre, al ser humano, porque del corazón, mirad lo que sale, los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las blasfemias, los falsos testimonios, todo eso sale del corazón.
Hoy en día las personas del mundo dicen, tú guíate por tu corazón, lo que es tu corazón. Madre mía, si nos guiamos por nuestro corazón, apañados vamos, ¿verdad? El mundo enseña que te dejes guiar por tu corazón, pero la Biblia, la palabra de Dios me dice que de nuestro corazón sale lo peor si no estamos llenos de la palabra de Dios, si no estamos llenos del Señor. ¿Estáis comprendiendo, no? Estas cosas, dice Jesús, son las que realmente contaminan al ser humano, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, al ser humano. La forma de hablar, hermano, nuestro lenguaje, es algo que debemos darle la importancia que merece y que Dios le da. No es nada inocente, no te confundan. Es una broma. Muchas veces disfrazamos lo que queremos decirle a alguien poniendo la coletilla de que es una broma, pero le estás diciendo lo que realmente piensas de él. Pero para que no se enfade lo que dice, no, es una broma. ¿Ocurre o no ocurre? Eso ocurre muy a menudo. Y si yo le tengo que decir a alguien algo, que sé que si se lo digo directamente y seriamente se va a ofender, pues luego le pongo la coletilla de que es una broma, para que no se enfade. Por eso es importante lo que hablamos, no es algo inocente, puesto lo que decimos de nuestra boca, lo que sale de nuestra boca es realmente lo que nos contamina y contamina a los demás. Una de las formas que Satanás trabaja con el ser humano es no darle la importancia que se merece a nuestra forma de hablar. Debemos saber, hermanos, que nuestra forma de expresarnos demuestra la realidad de lo que realmente somos y creemos. ¿Estáis? Repito. La realidad de lo que somos y lo que creemos lo demostramos con nuestra boca. También la forma de hablar, la forma de expresarnos, cierra o abre puertas. Porque predispone a que seamos aceptados o rechazados. A mí no me gusta hablar con una persona que cada 2 palabras dice un taco. No me gusta. Entonces la persona que habla así tiene que sentir el rechazo de los demás, a no ser que sean de la misma condición. Pero la luz con las tinieblas no casa, ¿verdad? Por eso yo cuando hablo con alguien que cada 2 palabras es una blasfemia, pues no sé, estoy en un estado de shock, en un estado de nerviosismo, que estoy deseando de terminar la conversación con esa persona. Por eso dice que depende de nuestra forma de hablar, somos rechazados o somos aceptados, incluso en el ámbito del trabajo. Si tú vas a una entrevista de trabajo y tu lenguaje es un lenguaje horrible, pues tienes las puertas cerradas por muy bueno que sea tu currículum. ¿Entendéis, no? También puede influir en las amistades. Y mucho también en la familia. Eres rechazado cuando tu lenguaje no es correcto. Incluso eres rechazado por la familia. Y por último, espiritualmente, la forma de hablar contamina o santifica. El cristiano debe santificar, no contaminar con su lenguaje. Lo que salga de nuestra boca tiene que ser para que la gente se sienta bien. Dice, sean agradables vuestros dichos. Dijo David, sean agradables mis dichos a ti, mi Dios. En Proverbios, Salomón, en el capítulo 18, verso 20, dice, del fruto de la boca, o sea, las consecuencias de tu hablar, el hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios, o sea, de lo que salga por tu boca, vas a saciar tu vida. Y el versículo 20 aquí es un versículo tremendo. Dice, la muerte y la vida están en el poder. La lengua tiene poder. En el poder de tu lenguaje, de tu lengua. Y el que ama esto, comerá de su fruto. O sea, sufrirán las consecuencias de tu forma de hablar. ¿Estáis comprendiendo?
Con la lengua podemos marcar nuestra vida, hermano. La mayoría de las cosas que ocurren en nuestra vida es por nuestra forma de hablar, es por nuestra lengua. La bendición o la maldición, la muerte o la vida. Y es lamentable ver que muchas personas y muchos creyentes no saben hablar, no saben utilizar su boca para transmitir y producir vida, que es lo que realmente la Iglesia de Jesucristo debe producir con su lenguaje: vida, no muerte. No podemos atar a las personas, no podemos hablar mal de las personas. Lo que tú hagas con tu boca, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando tú a un hijo tuyo le estás diciendo que es un inútil constantemente, al final tu hijo es un inútil. Porque le estás maldiciendo, le estás atando. Hay muchos casos en que las madres han actuado sabiamente y aunque el niño haya sido torpe, la mamá siempre le ha dicho, o el papá, tú vales, tú vales, tú vales, y al final vale. Y grandes cerebros, grandes personas que han nacido con grandes dotes de sabiduría, son echados a perder por los padres hablando mal de ellos. También se han dado caso. La importancia que hay en la lengua, vida o muerte. Es una realidad, hermanos, que muchos destruyen su familia y se destruyen a sí mismos utilizando mal la lengua. En el Salmo 19, verso 4, David reconoce esto y declara, es lo que comentaba antes: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios, roca mía y redentor mío. Hermanos, seamos una iglesia que se caracterice por utilizar bien la lengua, por dar vida, como he dicho antes. El trabajo nuestro es dar vida a aquellos que están muertos espiritualmente. Y les transmitimos vida hablando de lo que realmente estamos llenos. Por eso debemos, antes de compartir con otras personas, debemos estar llenos de Dios, para que Dios salga en nuestro lenguaje siempre, que la palabra de Dios esté ahí presente siempre, para poder tocar a las personas que viven alrededor nuestro, que necesitan la salvación, hermanos, y que Dios nos ha puesto y nos ha dado el ministerio de la reconciliación, de que esas personas sean reconciliadas con Dios a través de nosotros. Y para eso necesitamos tener fe, creer en la palabra de Dios como la verdad, reconocerlo, proclamarlo con nuestra boca y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Las tres cosas que hemos dicho al principio, que son esenciales en la vida de un cristiano para poder cumplir con nuestro ministerio, con la gran comisión de llevar el Evangelio a toda la creación. Ese es tu trabajo y es el mío. Pero para eso tenemos que estar llenos de Dios. De la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Llénate de la palabra de Dios. Llénate de Dios. Acércate a Dios cada día. Busca esa intimidad con Él. Y a través del Espíritu Santo Él te va a guiar. A veces no hacemos, no actuamos porque nos excusamos en que yo llevo poco tiempo en el Señor, yo tal. Hermano, si llevas poco tiempo en el Señor, tú ya, si estás un día en el Señor es porque tú has tenido una experiencia con el Señor. Cuenta tu experiencia y ya estás dando testimonio de tu vida. Y luego ve creciendo a través del estudio, como he dicho, de la meditación de la palabra, asistiendo a las reuniones, congregándote, teniendo relación los hermanos unos con otros, que a veces nos vemos nada más que los domingos. La culpa quizás sea ahora por la pandemia, pero ¿y cuando no teníamos pandemia? Yo creo que hacíamos lo mismo. Nuestro trabajo para el Señor, hermanos, no es en vano. Lo que tú hagas para el Señor, Dios lo valora en su justa medida.
y nos va a pedir cuentas. Por eso, hermanos, tenemos que ser la iglesia, una iglesia que se caracterice por utilizar bien nuestra lengua. Hermanos, seamos un manantial de vida y no de muerte para nosotros mismos, para nuestra familia, para cada hermano individualmente, para nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra región, nuestra nación. Para todos los que nos rodean tenemos que ser manantial de vida. Un manantial es algo que nace. En la iglesia cristiana verdadera tiene que nacer vida. Y la vida se produce cuando hay gran intimidad con el Señor. Cuando un matrimonio se une en intimidad, produce vida. Cuando tú te unes en intimidad con Dios, también produce vida. Pero vida eterna. Qué gran promesa del Señor, ¿verdad? Para concluir, quiero hacer un pequeño resumen. Toda persona, incluyo los cristianos, pasará en algún momento de su vida por situaciones difíciles, no te quepa duda, y cosas negativas ocurrirán en tu vida, pero para superarlas es imprescindible que esa fe que Dios depositó cuando te convertiste, la desarrolles. ¿Cómo se desarrolla? Como he explicado, estudiando la palabra, profundizando en ella, leyendo, teniendo comunión en oración con el Señor diariamente. Y resumiendo los 3 aspectos necesarios para conseguir este desarrollo de nuestra fe, y que deben ser, digamos, la guía, la luz de nuestra vida, y que tienen que estar sincronizados, no puede funcionar el uno sin el otro, tienen que estar unidos, es creer en la palabra de Dios, creer lo que Dios dice, confesar y reconocer la palabra de Dios como la verdad absoluta. Y Dios te promete que conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? En primer lugar, libre de la atadura del pecado, de la esclavitud del pecado. Y después de cualquier atadura que tú puedas tener, Dios te hace libre, la palabra de Dios te hace libre. Y luego vivir la palabra de Dios, hermanos, vivirla. Demostrar que creemos en Dios a través de una vida que sigue a Cristo, que imita a Cristo como nuestro, digamos, la persona a la que debemos imitar, nuestro ejemplo a seguir. Si tú no conoces a Cristo, el gran paso que debes hacer primero y el más importante de tu vida es conocerlo, tener una relación con Él, a través del reconocimiento de tus pecados y aceptarlo como Señor de tu vida y como Salvador. Porque muchas veces lo aceptamos como Salvador, pero nos cuesta aceptarlo como Señor. Señor significa dueño. El Señor debe ser el dueño de nuestra vida, pero no por los caprichos de Él, sino para nuestro propio beneficio. Él nos cuida, nos protege. La Biblia está llena de promesas. No te dejaré, no te desampararé, siempre estaré a tu lado. No desmayes, yo estoy contigo. Aférrate a esas promesas y créelas, porque si no las crees, no van a ser vida en ti. No puedes decirlo y no aplicarlas a tu vida. Confesarlo, reconocerlo y aplicarlo a la vida. Debemos decidir desde lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, creer totalmente en Dios, confesar reconociendo la palabra de Dios como la fuente de crecimiento de nuestra fe y aplicarla a nuestra vida para que produzca efecto. Como cristianos verdaderos, ya estoy terminando, estamos llamados a vivir a una vida diferente, a la que el mundo está acostumbrado, el sistema que nos rodea, el sistema mundano, está acostumbrado a vivir, y que nosotros estábamos en ese sistema. Nosotros vivíamos de esa manera, pero el creyente debe cambiar de forma de vivir. Si tú aceptas a Cristo y sigues haciendo lo mismo que estabas haciendo antes, has hecho un formulismo que no te sirve para nada.
Porque lo que tiene que cambiar es el corazón. Si tu decisión sale de lo más profundo de tu ser, cuando tú aceptes a Cristo, tu vida automáticamente cambia. No me digas que has aceptado a Cristo y sigues haciendo lo mismo que antes. Sigues viviendo en pecado, sigues robando, sigues... No, porque el creyente, el cristiano que ha nacido realmente de nuevo, cambia de forma de vivir. Porque Dios, la palabra de Dios, cambia a las personas. Si se dejan cambiar, claro. Porque también existe la religión, que es donde el ser humano se escuda, se esconde detrás para supuestamente recibir la salvación. Y escuchar bien, he oído a muchos cristianos evangélicos decir que el Señor nos va a perdonar a todos y al final todos vamos a ir al cielo. Hermano, entonces, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Por qué murió Jesucristo si todos nos vamos a ir al cielo? Porque Dios es un Dios que nos va a perdonar a todos. Eso es falso, eso es una falacia. Dios nos ama, ama su creación, dio a su Hijo unigénito, lo dio para que las personas se arrepintieran y recibieran la salvación, pero si no se arrepienten, están condenados, porque recordad también que Dios es tu juez. Dios te va a juzgar. Y Dios es un Dios, es un juez justo. Y no dará por inocente al que es culpable. Dios te llama al arrepentimiento, pero es tu decisión arrepentirte. Si no te arrepientes, el amor de Dios no te alcanza, aunque te quiera alcanzar, porque Dios te ama. Pero la decisión tienes que tomarla tú. Dios no obliga a nadie. Dios no te va a meter al cielo, como yo suelo decir, a empujones. Tú decides ir al cielo por toda la eternidad, estar en la presencia de Dios por toda la eternidad, o tener condenación eterna. La decisión es tuya. Dios tomó la iniciativa, envió a Jesucristo. Y Jesucristo murió por ti, venció a la muerte, resucitó. Ahí está la victoria, no Jesucristo colgado en una cruz, ahí no hay victoria. La victoria está en la resurrección. Y Cristo resucitó. Y cuando Él resucitó, resucité yo también. A una nueva vida. Amén. Bien, quiero terminar con Juan 8, 31 y 32. Estas son palabras de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, o supuestamente habían creído en Él, porque les dice, si vosotros permanecéis, o sea, si obedecéis mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, demostraréis que habéis aprendido de mí, porque un discípulo, un buen discípulo, es aquel que aprende del maestro. Y el verso 32, y conoceréis la verdad. Ese conocer habla de intimidad. Ese conocer habla de una relación íntima con el Señor. Cuando tú tienes esa relación íntima con el Señor, la verdad, te hará libre. Y sobre todo, como he dicho antes, libre de la esclavitud del pecado. La verdadera libertad es mantenernos firmes en la palabra de Dios, obedeciéndola y aplicándola a nuestra vida, alineando siempre lo que creemos con lo que decimos, y que lo que digamos vaya en línea con lo que creemos y lo que hacemos. Amén.